Por la resurrección, Cristo se convirtió en el primogénito de los muertos. La resurrección traerá restauración en todas las cosas. El Evangelio sacó a luz la vida y la inmortalidad. Hoy vamos a tocar el tema, la importancia de la resurrección de Cristo para su ministerio actual. ¿Cuál es la importancia? A raíz de la muerte de Jesucristo se dio la resurrección, la cual hizo que Él fuera glorificado y se sentara a la diestra de la majestad del Padre. Es lo más importante que vemos en la resurrección de Jesucristo. Esto implica una serie de cambios que vamos a tratar de analizar. Primero vamos a analizar algunas cualidades, características de Cristo. Con su muerte y resurrección se dio el comienzo del sumo sacerdocio de Jesucristo. Yo estaba viendo qué es sumo sacerdocio. Dice el diccionario que es el liderazgo en alguna religión o así, ¿verdad? Entonces, para entenderlo claramente, sumo sacerdocio es espiritualmente quién está arriba. ¿Quién está arriba espiritualmente? Jesucristo. Sí. Eso es lo que tenemos que entender con el sumo sacerdocio de Jesucristo. Dice Hebreos 8.1. Hebreos 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Qué bendición, ¿verdad? Tenemos un sumo sacerdote. Normalmente decimos que en la familia el sumo sacerdote, el que dirige, es el cabeza de familia, el padre de familia, el sumo sacerdote. Ahora, Jesucristo es el sumo sacerdote de la iglesia. Es el que está arriba de toda la iglesia. Eso tenemos que tenerlo presente todos nosotros. Otra característica, además de sumo sacerdocio, es que Jesucristo fue constituido en un abogado defensor. Amén. Un abogado defensor. Yo soy abogado de profesión, defiendo gente, pero yo llego y pongo mis memoriales, pero nunca voy a ponerme yo para favorecer a mi cliente. No voy a ir yo a recibir la prisión que le toca a mi cliente. Por el contrario, nuestro abogado defensor, que es Jesucristo, Él se puso a sí mismo. Él dio su vida para que nosotros en nuestros pecados fuéramos liberados. Esa es una gran bendición que tenemos que comprender. Prácticamente Jesucristo tomó nuestro lugar. Sabiendo que cada uno de nosotros somos pecadores, Jesucristo tomó nuestro lugar y se puso Él para sufrir la sanción, la pena que nos tocaba a nosotros. Y nos dio a nosotros un regalo, además de ponerse Él como defensor. No solo se puso como defensor, sino que nos dio un regalo. Que ese regalo lo podemos tener todos los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Es el regalo de la vida eterna. Qué bendición, ¿verdad? Dice 1 Juan 2.1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Qué bendición! En la Biblia, en el libro de Juan, encontramos que ninguno puede decir que no es pecador porque pretende hacer mentiroso a Dios, dice la Biblia, porque todos pecamos. Pero dice también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bendición! Entonces, muchas veces Satanás nos acusa, pero ¿y de qué te crees si tú hiciste tal y tal cosa? Pero si nosotros ya confesamos ese pecado,
si acudimos ante Dios a pedir perdón, ya hemos sido perdonados. No tenemos que hacerle caso a la acusación que Satanás nos está haciendo, porque normalmente por el pensamiento entran situaciones que nos hacen decaer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Otra característica importante de la resurrección de Jesucristo, que Él se convirtió en un intercesor a favor de su pueblo. Un intercesor, casi como abogado, pero el intercesor más que todo es un mediador. Alguien que llega y dice, mire, por favor, quiero que arreglemos esto, yo voy a estar entre ustedes dos para que lo solucionemos. Entonces Jesucristo sirve como mediador entre nosotros y Dios para que nuestros pecados sean perdonados. Él habla en favor de nosotros. Él está presto a hablar en favor de su pueblo, dice. Ahora está la condición esencial, que tenemos que creer en Jesucristo y que Él nos limpia de todo pecado. Porque el problema es que si no creemos en Jesucristo, no damos la posibilidad de que Dios pueda tomarnos en cuenta, porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una palabra clave para el cristianismo. Tenemos que creer en Jesucristo porque para eso fue enviado, para darnos salvación por medio de morir en la cruz y resucitar para darnos vida eterna. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo está en la parte de Dios. Ve a Mario, y Mario ha pecado. Jesucristo le dice, perdónalo. Pero yo tengo que también pedir perdón. Yo tengo que confesar, perdóname, Señor, yo he cometido este error. Y no soy libre porque soy de carne y hueso. Y al ser de carne y hueso, soy fácil de ser tentado. Todos tenemos que entenderlo. Tenemos que tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto. Lógicamente, eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Pero es un poco difícil. Yo creo que ninguno de los apóstoles lo logró. Porque el apóstol Pablo decía, lo que debo hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Entonces, es bien complejo, pero tenemos la bendición de que tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Otra característica de Jesucristo, luego de su muerte y resurrección, fue que Él fue constituido como cabeza de la iglesia. Siempre hemos escuchado eso, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es la guía de la iglesia. Hablando comúnmente, humanamente, hay una sociedad anónima. ¿Quién es la cabeza de la sociedad anónima? El representante legal. Dentro del matrimonio, ¿quién es la cabeza del matrimonio? Tiene que ser uno de los dos esposos, tienen que ponerse de acuerdo para ver quién va a representar al matrimonio, porque si van los dos y los dos hablan, va a ser una confusión terrible, ¿verdad? La iglesia tiene la bendición que tiene una cabeza, y esa cabeza es Jesucristo. Esa cabeza es Jesucristo. Entonces tenemos que estar conscientes de que tenemos que seguir lo que la cabeza dice. Todo nuestro cuerpo hace lo que dice la cabeza. No es la cabeza, no hace lo que dice el pie, no. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que dice la cabeza. ¿Cómo nos habla la cabeza? ¿Cómo nos habla Dios? Por medio de su palabra. ¿Estamos leyendo la palabra del Señor? ¿Sí o no? Eso es algo importante que quiero que tomemos en cuenta.
Debemos de tratar de leer la palabra de Dios todos los días. Dice Efesios 1, 20, 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí claramente la palabra de Dios nos dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y no hay otra. Amén. Eso es importante que lo entendamos. Jesucristo es Señor de señores, otra característica especial de Él. No hay otro Señor más que Él. Dice Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesucristo es Señor de nosotros que estamos vivos y de los que ya murieron. Él es Señor de muertos y vivos. Dice un versículo que si morimos para Él, si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos. Es una bendición, ¿verdad? Sí, amén. Es una bendición realmente que podamos creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Creer en estas 6 características de Él. Es sumo sacerdote, abogado defensor, intercesor a favor de su pueblo, cabeza de la iglesia, Señor, pero también es juez. Así es. Eso es lo tremendo. Ahí es donde tenemos que llegar a la comprensión de que Él es misericordia. Y nosotros decimos, pero si Él es misericordioso, qué preocupación. El problema es que si nosotros no hacemos lo que dice su palabra, si no creemos su palabra, va a haber un momento que Él va a actuar como juez. Ahí su papel no va a ser de misericordia, sino de que a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué hace un juez acá en Guatemala y en todo el mundo? Juzga, absuelto o condenado. Dice Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Entonces, realmente el papel de Jesucristo es de bendición. Y el momento final cuando Él juzgue va a ser de bendición para los que hemos creído y aceptado que Él es nuestro Salvador. Para los que no creyeron, desde el momento que no creen, ya están destinados a ir al lago de fuego. Los que hemos creído vamos a ser juzgados para recibir honores, coronas en el cielo. Esa es una bendición. Ahora platiquemos un poco sobre la importancia de la resurrección para la iglesia. ¿Qué hubiera sucedido si Jesucristo no hubiera resucitado? Siempre está la duda en algunos, bueno, pero ¿y cómo es eso que resucitó? Andan buscando la tumba porque quieren encontrar el cuerpo. Hasta una película hicieron, ¿verdad? El cuerpo. Andan buscando la tumba y nunca la van a encontrar. Porque la tumba está vacía, dice la palabra del Señor. La tumba quedó vacía porque Jesucristo fue levantado a los cielos en cuerpo vivificado.
en cuerpo glorificado. Cuerpo glorificado es la unión del cuerpo y el espíritu, que fue levantado como cuerpo inmortal. Amén. Ya como un cuerpo inmortal. Nos cuesta comprender si va a ser cuerpo como este o cómo va a ser, ¿verdad? Eso va a ser difícil. Hasta que estemos en la presencia del Señor lo vamos a entender. Pero sí tenemos que comprender que nosotros, como hijos de Dios, por haber aceptado a Jesucristo, en nuestro momento también vamos a ser levantados con Él. Así lo dice en Tesalonicenses 4 o algo por ahí, que vamos a ser levantados juntamente con el Señor. Cuando Él venga en su segunda venida, los que estén vivos van a ser levantados y los muertos van a ser resucitados primero, dice la palabra del Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición estar en cualquiera de los dos momentos! Muerto y ser levantado con Él, o vivo y ser levantado con Él. Va a ser una bendición. Ahora, lo importante es que tenemos que creer, tener la certeza de que Jesucristo fue resucitado. El apóstol Pablo describió en 1 Corintios 15, 14, 19 qué hubiera sucedido si Él no hubiera resucitado. Leamos lo que dice. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Jesucristo no hubiera resucitado, pobre de nosotros, pobre de nuestra fe. Pero, por el contrario, Cristo sí resucitó. El apóstol lo dice en 1 Corintios 15, 20, en el versículo siguiente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por eso fue que estudiamos anteriormente que Él es el primogénito de todos los resucitados. Él fue el primer humano que fue resucitado. Después de Él vamos a venir todos los que vamos a ser salvos, que ya somos salvos porque hemos creído y aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. No significa que seamos perfectos, porque perfecto no hay ninguno. Estaríamos mintiendo si creemos que somos perfectos. Debemos de tratar de ser perfectos, eso sí. Debemos de tratar de ser lo mejor posible. Debemos de tratar de amar a nuestro prójimo. Porque el problema es que ¿cómo podríamos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo? Hay veces que cuesta, dicen por ahí, amar al prójimo. Pero hay que tratar. Por ahí vi un video de un señor ya grande que se baja a alegarle a un cliente de un carro. Algún accidente tuvieron. Y se baja el del carro y le empieza a dar duro y la gente empieza a criticar. Pero yo digo el del señor grande porque se bajó a alegar. ¿Y para qué se metió al lío? Él mejor debe haber puesto la otra mejilla, como dice la palabra, si hubiera conocido del Señor, ¿verdad? Porque al final las cosas materiales aquí se van a quedar. Nada nos vamos a llevar. Exactamente. La iglesia del primer siglo se caracterizó por la predicación de la resurrección de Cristo. Cuando estudiamos la palabra del Señor, vemos que la iglesia, en sus inicios, su prédica principal era la resurrección de Jesucristo, que es algo importante que la iglesia del siglo XXI ha perdido.
La iglesia del siglo XXI ha estado predicando sobre prosperidad, sobre bendición. Y yo no digo que no haya prosperidad, definitivamente que Dios da prosperidad. Dios da bendición. Pero en Mateo nos manda, por tanto, ir y hacer discípulas a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La palabra del Señor nos indica que Jesucristo nos dejó un mandamiento, que como cristianos nuestra principal meta es ir y predicar la palabra del Señor. Predicando la palabra del Señor, Dios hará. Porque tampoco somos nosotros los que vamos a convencer a una persona por mucho que le hablemos bonito, agradable, como podamos hablarle. No, eso no convence. Quien va a convencer es el Espíritu Santo, que va a hablar con cada persona en forma individual. Amén. La resurrección de Jesucristo es importante para cada uno de nosotros. Es importante para cada uno de nosotros porque si no se hubiera dado, ¿qué tendríamos? No tendríamos nada. Si Jesucristo estuviera muerto, nosotros no tuviéramos la expectativa de poder morir y resucitar. Pero como Él resucitó, nos queda a nosotros ese regalo de poder resucitar en el momento que sea preciso y cuando está ordenado por Él. Cada uno de nosotros tenemos que confesar que por esa resurrección de Jesucristo es que nosotros somos salvos. Amén. Así es. Porque si nosotros no creemos en esa resurrección, entonces morimos y ahí nos vamos a quedar muertos. No vamos a ser levantados definitivamente. Dice Romanos 10:9: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Veamos el siguiente versículo, Dani. Es Romanos 10:10. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este pasaje a mí me encanta porque yo nací en un hogar cristiano. En algún momento me separé de la iglesia un poco. En un momento de mi vida soñé Romanos 10:10. Y me gusta contarlo porque el Espíritu Santo me habló. Es lo que yo hablo, el toque del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me habló y soñé Romanos 10:10 y me levanté corriendo a ver qué decía. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso me convenció de que yo tenía la obligación de contar que Jesucristo era mi Salvador. Y es el Salvador de todo aquel que crea en Él como su Salvador. Cada uno de nosotros puede ser salvo siempre y cuando oremos, acudamos ante Él y le pidamos: Señor, por favor, sé mi Salvador. Así es que cada uno de nosotros tiene acceso a ese regalo maravilloso de la salvación. Yo creo que a todos nosotros nos gustaría y queremos tener ese regalo. Muchas veces cuando a alguien se le dice: mire, acepte a Jesucristo como su Salvador, dicen: no, pero es que todavía no estoy preparado. ¿Por qué no está preparado? Porque cometió un pecado el día de ayer, entonces piensa que Dios no lo va a aceptar. Dios lo acepta. Si Dios no le está diciendo que no haya pecado, Dios le está diciendo: confiesa tu pecado y serás perdonado. Entonces, en el momento que nosotros somos tocados por el Espíritu Santo, tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador.
Y hay una bendición grande en cada uno de nosotros que ha aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. En Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo que cada uno de nosotros anhelamos que cada miembro de nuestra familia cercana y lejana pueda en algún momento estar siendo salvos. Nosotros estamos orando todos los días por la familia. Estamos orando por los que ya son salvos y por los que por algún motivo están lejos del Señor, creyendo que en algún momento van a ser tocados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo los toca en forma poderosa, no hay para dónde, tienen que rendirse. Ahora, Dios tiene propósitos. Muchas veces se permite que se den cosas duras en una persona para que ella entienda. Permite que primero se pasen situaciones difíciles. Fíjense que, ¿cómo podemos estar seguros que Dios perdona nuestros pecados? Tenemos que estar seguros que Dios perdona nuestros pecados porque Él aceptó la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y lo resucitó. Al resucitarlo, prácticamente dio un ok de bendición para la humanidad que quiera cumplir con los lineamientos que dice su palabra. El lineamiento principal: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tenemos que creer. Y la bendición es que además de que nosotros podemos ser salvos, la salvación puede alcanzar a cada miembro de nuestra familia. Dice 1 Corintios 15:17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Cuando Jesucristo partió de esta tierra, antes de irse dijo: yo me voy, pero os dejo al Consolador. Nos dejó al Espíritu Santo, que es quien nos habla y nos dice: esto que hiciste está mal. Y cuando el Espíritu Santo nos habla, ¿qué tenemos que hacer? Acudir en oración ante el Señor y pedir perdón por todo aquello malo que hemos hecho. Entonces, la importancia de la resurrección para su ministerio actual es que Él es sumo sacerdote, abogado defensor, intercesor a favor de su pueblo, cabeza de la iglesia, Señor y juez justo. Cuando menciono la palabra intercesor, es interesante, porque no hay otro intercesor ante nosotros y Dios, solo Jesucristo. Muchos creen que pueden acudir a un santo, lastimosamente, que puede fungir como un intercesor, pero no, la palabra del Señor nos dice que solo hay un intercesor, y ese intercesor es Jesucristo, no hay otro más. Vimos que si la resurrección de Jesucristo no se hubiera dado, por gusto estaríamos nosotros acá reunidos, adorando, glorificando el nombre de Dios. Vana sería nuestra fe. Pero la palabra del Señor, que es fiel y verdadera, nos dice que Jesucristo se levantó de los muertos.
Así es que no tenemos que tener duda alguna de que Él es Señor de señores. Voy a cerrar en esta mañana el mensaje nuevamente con Romanos 10, 9, 10. Romanos 10, 9, 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, el 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo animo a cada uno de los que escuche el mensaje que pueda confesar con su boca que Jesús es su Salvador. Amén. Que lo pueda creer en su corazón y van a alcanzar salvación. Que Dios les bendiga. Gracias. Oremos. Padre, gracias Señor, gracias por tu amor. Gracias porque nos permites aprender de tu palabra. Gracias por Jesucristo, quien se levantó de los muertos y resucitó para darnos vida eterna. Gracias por tu palabra que nos bendice, que nos ilustra, que nos guía. Gracias Espíritu Santo por estar con nosotros y redarguirnos. Todo te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén.